Retomando lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 2, verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Recordemos que cuando Pablo dice aquí, no vendrá sin que antes venga la apostasía, esa venida se está refiriendo a la venida del Señor. No a su segunda venida, sino a la venida en juicio sobre Jerusalén que ocurrió en el año 70 después de Cristo. No está haciendo referencia a esa venida que nosotros, los cristianos de esta dispensación, en esta época, estamos esperando. Pero recordemos que Pablo le escribió a Timoteo acerca de esa apostasía. En 1 de Timoteo 4:1, él le dijo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Antes de llegar al punto de las doctrinas de los demonios mencionadas en este verso 1, en la parte final, porque surge la inquietud de poder identificar en qué consistía esta doctrina de demonios, de la cual Pablo le advierte a Timoteo, la cual llevaría a algunos a apostatar de la fe y le dice que eso sería en los postreros tiempos. Cuando dice ahí, los postreros tiempos, ¿a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo? El hermano Bill Reeves en sus notas sobre Timoteo dice, esta frase, los postreros tiempos, que estamos leyendo ahí en 1 de Timoteo 4:1, esta frase no quiere decir a fines de la dispensación cristiana. Nosotros estamos viviendo en la dispensación cristiana. Pero cuando Pablo dice aquí que el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, en el comentario dice el hermano Bill que no quiere decir a fines de la dispensación cristiana. Dice, Pablo habla de periodos futuros de tiempo con referencia al tiempo en que estaba escribiendo a Timoteo. El contexto remoto de esto que Pablo le dice a Timoteo de los postreros tiempos, lo encontramos nosotros en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y nuevamente el hermano Bill, en su comentario, en sus notas sobre 2 de Timoteo, respecto de los postreros días, dice, no habla Pablo del tiempo inmediatamente antes del fin del mundo. Porque normalmente nosotros siempre, cuando leemos los postreros tiempos en el Nuevo Testamento, pensamos a el momento ya cuando el Señor Jesús va a venir por segunda vez. Ahora, hago la lectura de las notas del hermano Bill. Dice, no habla Pablo del tiempo inmediatamente antes del fin del mundo, sino del tiempo del reinado de Cristo, desde el día de Pentecostés, que empezó en Hechos 2, hasta su segunda venida. Se hace referencia a la dispensación cristiana. Pero los posteriores tiempos empezaron con la ascensión y entronamiento de nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Ahí empieza. No es que siempre que leamos nosotros postreros días o postreros tiempos, y automáticamente concluyamos que quiere decir ya los últimos días, ya cuando el Señor Jesús va a volver por segunda vez. Ahora, como dije hace un momento, siempre, o como estábamos viendo ayer en el estudio, surge la inquietud por identificar en qué consistía esta doctrina de demonios, de la cual el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Vuelvo y leo el texto.
Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, cuando dice aquí en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, vuelvo y hago énfasis. No se está refiriendo a los últimos días de la dispensación cristiana. Está haciendo referencia a aquel periodo que empezó en Hechos capítulo 2. Cuando la iglesia fue establecida, cuando fueron bautizadas las primeras 3,000 personas que fueron añadidas a la iglesia. Ahí empiezan los postreros tiempos de esta dispensación. Ahora, Pablo dice que en esos postreros tiempos, algunos iban a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si seguimos en la lectura del contexto, hago la pregunta que ustedes ven ahí en pantalla. ¿Qué iba a obligar esta doctrina de demonios? Hay dos cosas básicas que Pablo menciona que iba a obligar esta doctrina de demonios. En el verso 3 dice que prohibirían casarse. Y en el mismo verso 3 dice que mandarían a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracia participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. La doctrina de estos demonios consistía en prohibir casarse y en mandar abstenerse de alimentos que Dios creó. Ahora, ¿quiénes obligarían esta doctrina de demonios? De prohibir casarse, de abstenerse de alimentos que Dios creó. Bueno, en el verso 2 lo dice, hombres hipócritas, mentirosos, que tendrían cauterizada la conciencia. Ahora, ¿quiénes eran esos? Esos que estaban exponiendo y obligando la obediencia a esta doctrina de demonios. Hago un paréntesis en este momento, hermanos. Algunos, cuando leemos doctrina de demonios, podemos imaginarnos que se refiere a invocación de espíritus, a pactos con el diablo, a conjuros, como lo presentan en las películas de terror, en donde aparece el diablo, a ese tipo de doctrinas, a bebedizos, hechizos, lecturas de la bola de cristal, etcétera. No, esa no es la doctrina de demonios de la cual está hablando el apóstol Pablo aquí. Él mismo dice que esta doctrina de demonios consiste básicamente en dos cosas: prohibir casarse y mandar que se abstengan de alimentos que Dios creó. Estas personas, estos hipócritas mentirosos, que tendrían la conciencia cauterizada, iban a obligar que los hermanos obedecieran esa doctrina de demonios. El hermano Bill Reeves, en sus notas sobre 2 de Timoteo, dice que esos que exponían esa doctrina de demonios en el primer siglo eran los judaizantes, habituados a la prohibición de ciertas carnes bajo la ley de Moisés. Recordemos muy bien que en Levítico, Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, Dios fue claro al prohibir el consumo de animales inmundos. Bueno, estos judíos que entraron a formar parte de la iglesia del primer siglo querían obligar que los miembros de la iglesia, compuesta de judíos y de gentiles, obedecieran estas limitantes de la ley de Moisés. Y que el apóstol Pablo les está llamando aquí que eso es una doctrina de demonios, no una doctrina de Dios. Los judaizantes, habituados a la prohibición de ciertas carnes bajo la ley de Moisés, y los paganos,
que tenían algunas prohibiciones de ciertos alimentos en varias ocasiones o fechas, contribuirían a la formación de esta falsa doctrina. ¿Qué clase de doctrina? ¿Qué clase de falsa doctrina? Una doctrina de demonios. ¿Y quiénes eran los promotores de ella? Los judaizantes. Recordemos que en el libro de Hechos de los Apóstoles leemos nosotros de que el judaísmo fue el que se encargó de ponerles tanto problema a la iglesia del primer siglo. Persiguió a Pablo, lo hizo sufrir, casi lo matan. Y por eso la advertencia que le hacía a Timoteo de que se cuidara, de que estuviera atento, porque en los postreros tiempos iban a aparecer hombres que iban a enseñar doctrinas de demonios y que mandarían a abstenerse de alimentos que Dios creó. Cuando Pablo le escribe la carta a los colosenses, les dice algo similar a lo que le dijo a Timoteo. En Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo menciona aquí varias cosas. Habla de filosofías, habla de huecas sutilezas, habla de tradiciones de los hombres y habla de los rudimentos del mundo. Habla de 4 cosas. Y cuando él escribe a los hermanos en Colosas, allá en el primer siglo, ¿a qué se estaba refiriendo con eso? No se estaba refiriendo a las clases de filosofías que nosotros recibimos en el colegio. Se está refiriendo a el mismo primer siglo. Es más, cuando dice ahí de mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, el hermano Wimpertain en sus notas sobre Colosenses, hablando de este verso en particular, dice, no necesariamente filosofía pagana, pues en este contexto, obviamente Pablo habla principalmente de reglamentos judaicos. ¿Cuáles eran estas filosofías? Reglamentos judaicos. Según Josefo, en aquellos tiempos cualquier sistema de pensamiento o de disciplina moral se llamaba una filosofía. Él dijo que había 3 formas de filosofía entre los judíos: la escuela de los fariseos, la escuela de los saduceos y la escuela de los esenios. Y los esenios eran ascéticos, prohibían casarse. Esto nos está aplicando a la Iglesia Católica Romana, al celibato que se exige allá a los varones para poder ser sacerdotes. Pablo está hablando de algo que estaba ocurriendo en el primer siglo, una doctrina de demonios que se estaba predicando en el primer siglo, que se estaba obligando. ¿Y quiénes eran los promotores de esa doctrina de demonios? Los judaizantes. Sigue diciendo el hermano Wayne en sus notas, los judíos querían agregar al evangelio algunas de las leyes de Moisés, tales como no toques, no bebas, mandarán juzgarlos en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo. Además sigue diciendo, y los que tenían ideas gnósticas querían agregar el conocimiento de los misterios. Los dos creían que con la adición de sus enseñanzas perfeccionaban el evangelio, pero en realidad estaban renunciando al evangelio. El agregar equivale a cambiar, y un evangelio cambiado es otro evangelio, que es lo que Pablo dijo en Gálatas 1. Ahora, en la parte final de Colosenses 2:8, dice, vuelvo a leer el texto completo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ahora, cuando habla de conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿a qué se estaba refiriendo Pablo con eso? Bueno, cito al hermano Wayne en sus notas sobre Colosenses.
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los rudimentos son el abecedario de la filosofía o de la religión judaica o gentil. Los herejes presentaban estas cosas rudimentarias, cosas de niños, como superiores al Evangelio. El resto del capítulo en Colosenses 2 enumera estos rudimentos. Querían imponer la circuncisión física y querían imponer los reglamentos de la ley de Moisés con respecto a comida y bebida, días de fiesta, luna nueva y días de reposo. Querían imponer el culto a los ángeles y querían imponer los reglamentos ascéticos. Si los colosenses hubieran aceptado estos rudimentos o mandamientos y doctrinas de hombres, habrían sido despojos para los falsos maestros, porque la aceptación de los reglamentos de hombres esclaviza. Entonces, hermanos, esto de lo cual está hablando el apóstol Pablo a Timoteo advirtiéndole de doctrinas de demonios, se está refiriendo a los judaizantes del primer siglo que querían imponer en la iglesia del Señor, compuesta de judíos y gentiles, que se sometieran a los requerimientos y órdenes de la ley de Moisés, y que Pablo lo llama aquí doctrinas de demonios. Hace unos días estábamos estudiando las iglesias en Apocalipsis. El hermano Oscar dio esa serie de lecciones. Y ustedes podrán recordar particularmente que en el libro del Apocalipsis, cuando el Señor escribió las cartas a la iglesia en Esmirna y en Filadelfia, les dijo lo siguiente. Apocalipsis 2, verso 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué les dice? Verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y pobreza, porque tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Estaban al servicio de quién? De Satanás. ¿Y qué predicaban ellos? Las doctrinas de Satanás, doctrinas de demonios. ¿Qué clase de doctrinas? Entre ellas, prohibir casarse, prohibir el comer ciertos tipos de alimentos, obligaban, mandaban, ordenaban que se abstuvieran de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Cuando le escribe a la iglesia en Filadelfia, le dice en el capítulo 3, verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué le escribió? He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Pablo, como Juan, nos muestra a nosotros que el gran problema de la iglesia del Señor en el primer siglo fueron los judaizantes. Y Pablo le dijo que en los posteros tiempos algunos apostatarían de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Quiénes eran esos engañadores? Los judaizantes, que venían con una doctrina de demonios, no acerca de los demonios, sino doctrinas enseñadas por los demonios. ¿Y quién es el jefe de los demonios? Satanás. Por eso, tanto en el capítulo 2 de Apocalipsis como en el 3, hablando de Esmirna y la iglesia en Filadelfia, el Señor les dice que entre ellos estaba la sinagoga de Satanás, los que se decían ser judíos y no lo eran, sino que mentían. Los judíos inconversos en el primer siglo persiguieron la iglesia. Dice ahí, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ellos persiguieron a la iglesia del primer siglo. No eran judíos en dos sentidos. No seguían las enseñanzas de Moisés en realidad y por eso no eran dignos de llamarse judíos. Y dos, no eran judíos espirituales, como Pablo dice en Romanos capítulo 2. Estos
formaban una sinagoga de Satanás en que, siendo nativos judíos, eran empleados por el diablo en la persecución de los cristianos en Esmirna. Ahora, y eso no fue solamente con la iglesia en Esmirna. Eso fue en todos los lugares donde llegaron los apóstoles predicando el evangelio. Pablo, en todos los pueblos donde llegó, siempre visitaba una sinagoga. Y entre ellos, algunos creían y otros no. Y los que no creían eran los judíos que luego armaban tremenda persecución contra él. Cuando el Señor los llama sinagoga de Satanás, se refiere a los judíos inconversos que reclamaban ser el pueblo de Dios, pero en realidad servían a Satanás. Juan y Pablo hablan de eso. Ahora, si la apostasía surgió en medio del judaísmo, como lo acabamos de ver y en la lección de ayer, no es posible que el hombre de pecado sea también una figura judía del primer siglo. Varios indicadores en el texto de Tesalonicenses nos dan razones para creer que un hombre en particular está en la visión. El lenguaje de Pablo, primero, el lenguaje de Pablo se extrae directamente de los pronunciamientos proféticos de Jesús, el vocabulario bíblico y los temas teológicos del Antiguo Testamento. Jesús, durante su ministerio, tuvo que enfrentar el misterio de la iniquidad. No es algo alusivo a su segunda venida, porque muchos tienen la idea de que ese misterio de la iniquidad es ya al final de esta dispensación cristiana. No, el mismo Señor Jesús tuvo que enfrentar el misterio de la iniquidad. Volviendo al texto de segunda de Tesalonicenses 2:7, Pablo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya estaba obrando en el primer siglo. Y recuerden que la carta a los tesalonicenses fue escrita entre el año 50 y el año 53 después de Cristo. Estamos hablando 7 años antes de la destrucción de Jerusalén. Y en ese entonces Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica y les dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. No dice pronto o en el futuro se iniciará la acción del misterio de la iniquidad. Dice, ya está en acción. Era una realidad. Cuando dice iniquidad, la palabra iniquidad viene del término griego anomía, que según el diccionario del señor Vine significa carencia de ley. Se usa de una manera que indica que el significado es sin ley o maldad. ¿En qué consistía el misterio de la iniquidad? Consistía en hacer y practicar y mandar cosas como mandamientos de Dios, pero que no eran mandamientos de Dios. No tenían ley de parte de Dios para obligar o exigir que los cristianos practicaran eso. Eso es la iniquidad, sin ley, carencia de ley. ¿De cuál ley? La ley de Dios. Por eso dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Y en qué consistía esa iniquidad? Bueno, ya vimos lo que estaban haciendo los judaizantes. Jesús, como dice hace un momento, había tratado el misterio de la iniquidad durante su ministerio. Recuerden que iniquidad significa sin ley. En Marcos 7:8, ¿qué le dijo él a los judíos? Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Dejaron el mandamiento de Dios y colocaron su propia ley. No una ley de Dios, sino una ley de hombres.
Se aferraron a la tradición de los hombres, que no eran ley de Dios. También en el verso 9 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Nuevamente, ahí mismo en el Evangelio de Marcos, en el verso 13 del capítulo 7, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y en Mateo capítulo 26 dice el verso 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Sin ley. Actores de iniquidad, hacedores de maldad. Mientras que los judíos pretendían ser los guardianes de la ley, estos textos, hermanos, que acabo de leer, y muchos más como ellos, muestran que sus obras eran contrarias a la ley. Eran la esencia de la misma maldad, hacedores de maldad. Primera de Juan 3:4 que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, infracción de la ley, mire cómo lo expresa en la Biblia de Jerusalén, este versículo de la Reina Valera. Todo el que comete pecado comete también iniquidad, pues el pecado es la iniquidad. Ya estaba en acción el misterio de ¿qué? De la iniquidad, dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses. ¿Qué es pecado? Es la iniquidad. Y este término iniquidad es el mismo término que aparece en segunda de Tesalonicenses cuando dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Anomía, carencia de ley, sin ley. Estaban haciendo cosas para las cuales no tenían ley. Estaban prohibiendo casarse, estaban prohibiendo alimentos que Dios decía que ya se podían comer y muchas otras cosas más. Estaban obligando que los cristianos del primer siglo se sometieran a las tradiciones de los hombres, no a los mandamientos de Dios. Eran carentes de ley, eran hacedores de maldad. Marcos 7, 8, 9, 13 y 59. Dejando el mandamiento de Dios, invalidando el mandamiento de Dios, buscaban falso testimonio. Todo eso era carencia de ley. No tenían ley para eso. Era el misterio de la iniquidad en acción en el primer siglo. Segundo, los tesalonicenses eran judíos y griegos piadosos. Hechos 17, empezando en el verso 1, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Estos judíos, estos griegos piadosos, habrían entendido y aplicado el lenguaje que Pablo les estaba mencionando cuando les escribió la carta acerca del misterio de la iniquidad que ya estaba en acción. Dice ahí, volviendo a la lectura, segunda de Tesalonicenses 2, 6 y 7, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Sabían quién era, porque Pablo les escribe diciendo, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y en el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ya vimos, hermanos, en la lección de ayer,
Y en esta parte que hemos tenido hasta ahora de este estudio, ¿qué era lo que estaban enfrentando estas iglesias, estos hermanos del primer siglo? El gran conflicto de apostasía introducido por los judaizantes, obligando a que se sometieran a la ley de Moisés con todos sus preceptos. Tercero, el Nuevo Testamento y particularmente el libro de Hechos de los Apóstoles nos muestra que la persecución vino por medio de los judíos y esa persecución fue promovida por los sacerdotes. Capítulo 9 de Hechos dice el verso 13. Recuerden que Pablo, antes Saulo, había recibido cartas para ir fuera de Jerusalén a perseguir cristianos, a meterlos en la cárcel, a matarlos. Y el Señor se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor le dio la orden a Pablo de que entrara fuera a la ciudad de Antioquía. Recuerden que él perdió la vista. Y le dijo que allá un hombre lo buscaría. Ese hombre fue Ananías. Y cuando el Señor le da el mensaje a Ananías, Ananías entonces le responde: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. ¿Cuáles sacerdotes? Los sacerdotes del judaísmo, para prender a todos los que invocan tu nombre. En Hechos 22:30 dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, mire, los judíos, hablando ya de Pablo, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo les presentó ante ellos. ¿Quiénes o quién era el principal enemigo de la iglesia al principio? El judaísmo. ¿A cabeza de quiénes? A cabeza de los principales sacerdotes. Capítulo 25, verso 2. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Verso 15. Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. La persecución vino por medio de los judíos, agitada por los principales sacerdotes. Capítulo 26, verso 10, lo cual también hice en Jerusalén. Y ya dice la narración del apóstol Pablo, ya convertido, de lo que él hizo antes de convertirse, pero autorizado por quienes. Dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes. Cuando Pablo fue golpeado por el sumo sacerdote Ananías, en el capítulo 23 está la lectura. Pablo lo llamó pared blanqueada, acusándolo de ilegalidad. Dice: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y, quebrantando la ley, me mandas golpear? Pablo nos está mostrando aquí un acto de ilegalidad que estaba cometiendo este sumo sacerdote, como los otros tantos y cientos actos de ilegalidad que ellos cometieron. Hacedores de maldad, hacedores de iniquidad. Como decía hace un momento, hay varios indicadores
en el texto de Tesalonicenses que nos dan razones para creer que un hombre en particular es el que está en la mira. El pecado debe entenderse en términos de pacto. Jesús inauguró el nuevo pacto en su sangre. Y cualquier desviación de los preceptos del nuevo pacto es una apostasía. Nosotros podemos mirar en el Antiguo Testamento ejemplos que demuestran ese punto, que cualquier desviación de los preceptos de Dios es apostasía. Y también en el Nuevo Testamento, cualquier desviación de los mandamientos del Nuevo Testamento es apostasía. El sumo sacerdote, y esto ya es historia, por eso hablábamos, la primera lección, exponía yo de la importancia de los contextos y del contexto histórico. La historia cuenta que el sumo sacerdote que vivió en el templo antes de su destrucción en el año 70 después de Cristo, ofreció sacrificios extraños que violaban las disposiciones del nuevo pacto que ahora se define por la sangre de Jesús y ya no por la sangre de toros y de machos cabríos. En un ratito voy a leerle las citas de la historia acerca de este sumo sacerdote. Cuando Jesús juzgó a Jerusalén y al templo y puso fin al sistema de sacrificios que los judíos buscaban mantener, él lo destruyó todo. Pablo escribe en 2 de Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En la lección de mañana, ya la final, si Dios lo permite, voy a hablar un poquito más acerca de este versículo. Antes de la descripción de Jesús de los eventos que llevaron a la destrucción del templo en el año 70, cuando estaba ahí reunido con sus discípulos, y esas descripciones las leemos en Mateo 24, el Señor Jesús denunció a los líderes religiosos anárquicos, quebrantadores de la ley. Les dice en Mateo 23:2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Él denuncia a los líderes religiosos y dice, se sientan los escribas y los fariseos en la cátedra de Moisés. Por supuesto, no hay una cátedra. Cuando habla cátedra se está refiriendo a la silla de Moisés. Pablo hizo lo mismo. En Hechos 23:3 dice, entonces Pablo le dijo, hablando de el evento ahorita del sumo sacerdote Ananías que le mandó golpear, dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme? ¿En dónde? En la cátedra de Moisés. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Como dije hace un momento, no hay una cátedra de Moisés, no hay una silla de Moisés. Sentarse en la cátedra de Moisés es asumir la autoridad de Moisés. Ahora, en Mateo 23:2, Jesús describe la forma en que los líderes religiosos usaron su asiento legislativo, la cátedra de Moisés, para distorsionar la ley y esclavizar a la gente. Muchos de nosotros hemos leído el capítulo 23 y las palabras del Señor en ese capítulo son bastante fuertes porque los llama hipócritas una y otra vez. Les llama pared blanqueadas, etc. Sepulcros blanqueados. Ahora, ellos tomaban la postura de dioses. Dioses renegados que servían como magistrados corruptos. Recuerden que al Señor Jesús le dijeron que había cometido el pecado de blasfemia porque él decía que era hijo de Dios. Y habla él de cómo en la ley a los jueces se les llamaba dioses y ellos por eso no consideraban que estaban blasfemando. En el Salmo 82:6 habla de eso. Estos hombres se sentaban ejerciendo el papel de dioses. Pero ¿qué hicieron? Colocaron sus tradiciones por encima de los mandamientos de Dios, anulando así la ley de Dios.
Jesús los describe como aquellos que a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Y qué significa el término iniquidad? Ya vimos ahorita la definición del diccionario. Sin ley, hacedores de maldad. Los líderes religiosos dirigidos por el sumo sacerdote habían pervertido tanto la ley que despreciaban a lo que es objeto de culto y se exaltaban a sí mismos y se levantaban contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, como Pablo lo dijo en 2 de Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como por Dios. Ahora estamos hablando de que en ese entonces el templo de Dios todavía estaba en pie. El templo de Herodes en Jerusalén, en donde ellos seguían todavía ministrando, en donde el sumo sacerdote seguía ministrando. En Mateo 23 dice cómo era la forma en que ellos se habían sentado en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, quebrantaban su ley. Dice Mateo 23:16, ay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Cambiaron la ley de Dios porque se sentaron en el templo como Dios, se hicieron pasar por Dios. También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Todos los actos ilegales de aquellos sacerdotes que enviaron a Jesús a su muerte y persiguieron a su novia, la iglesia, habían alcanzado su clímax cuando fue destruido el templo en el año 70. Dice Mateo 15, versos 5 y 6. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Los escribas en el templo de Dios mismo, los fariseos, los sacerdotes, sentados y estableciendo sus tradiciones por encima de los mandamientos de Dios. Bueno, aquí vemos en estos dos textos que he leído, Mateo 23 y Mateo capítulo 15, que ellos lo hicieron. Es más, Judas dice en el verso 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hermanos, llegando hasta aquí, yo puedo decir que el hombre de pecado era el principal líder religioso de Israel, el sumo sacerdote que oficiaba la ley judía y no se preocupaba por usar la ley de una manera que honrara a Dios. Y como dije hace un momentito, todos los actos ilegales de aquellos sacerdotes que enviaron a Jesús a su muerte y persiguieron a su novia, la iglesia, habían alcanzado su clímax cuando el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Josefo describe en su libro Las guerras de los judíos, y recuerden que Flavio Josefo vivió en el primer siglo, fue contemporáneo del Señor, él vio la destrucción de Jerusalén y escribió lo siguiente, habla de los celotes, describe cómo los celotes desmantelaron el método bíblico prescrito para elegir sacerdotes. Y dice él ahí, en su tomo 2, página 60, dejando pues las familias
de quienes eran los pontífices. Aquí el término pontífice es sumo sacerdote, porque en el Antiguo Testamento nosotros no leemos de pontífices, leemos de el sumo sacerdote, y también en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando lean aquí el término pontífice, se está refiriendo a los sumos sacerdotes. Dice, dejando pues las familias de quien eran los pontífices, sucesores, criados y elegidos, hacían nuevos, que ni eran nobles, ni eran tampoco conocidos. Continúa la lectura. Juntándose pues una de las tribus consagradas, la cual se llama Eniachín, echaban suerte en quién sería pontífice. Cayó por caso la suerte en un hombre por cuyo medio mostraron todos la maldad grande que en el corazón tenían. Llamábase Fanie, era hijo de Samuel, natural de un lugar llamado Áftago, el cual no solamente no era del linaje de los pontífices, pero que ni aún sabía qué cosa fuese ser pontífice o sumo sacerdote. Tan rústico y grosero era. Déjenme recordarles que Josefo, si usted tiene los libros de él, puede remitirse a este que le estoy mencionando en pantalla. Y como dije hace un ratito, Josefo ahí en su libro describe cómo los celotes desmantelaron el método bíblico prescrito por Dios para elegir sacerdotes. Y aquí eligieron a uno que se llamaba Fanie, que no era del linaje de los sumos sacerdotes. Recuerden que el sumo sacerdocio provenía de la tribu de Leví, pero específicamente tenía que ser de la descendencia de Aarón. Y dice, el cual no solamente no era del linaje de los pontífices, pero que ni aún sabía qué cosa fuese ser pontífice, tan rústico y grosero. Y continúo con la lectura. Haciéndolo pues venir a pesar suyo de sus campos, hicieronle representar otra cosa que lo que solía, no menos que suele hacerse de las farsas. Y así, vistiéndolo con las vestiduras de pontífice o sumo sacerdote, presto trabajaron en mostrarle lo que debía hacer, y pensaban que era cosa de burlas y juego tan gran maldad. Todos los otros sacerdotes miraban de lejos, y viendo que se burlaban de la ley, los celotes apenas podían detener las lágrimas y gemían entre sí todos por ver que la honra de sus sacerdocios y sagradas cosas fuese tan escarnecida y burlada. John Bright, en su libro El hombre de pecado de Segunda de Tesalonicenses 2, ofrece otro candidato del primer siglo que se ajusta a la descripción de Pablo del hombre de pecado. Ya acabamos de leer de Fanny. Pero John Bright nos habla de otro candidato que se ajusta a lo que Pablo dijo en la carta a los tesalonicenses. Ese hombre se llamaba Juan Levi de Giscala. Permítanme leerles. Juan Levi de Giscala fue el hombre clave en la destrucción de Jerusalén. El mayor instigador de la tribulación sobre los judíos en la ciudad, y una abominación a sí mismo. Y preste atención lo que dice a continuación. Cuando se sentó en el poder en el templo mismo, el templo de Herodes, y él fue la causa del cese de los sacrificios diarios 3 años y medio después de que Vespasiano viniera contra la ciudad. En lo que respecta a la gente, había tomado el lugar de Dios en el templo. Siguiendo a estas citas que he hecho, las de Josefo y las de este señor John Bright, hay otro personaje que relata los actos sin ley de este Juan Levi de Giscala. Y es este personaje que no soy capaz de pronunciar su nombre.
Pero él en su libro, Flavio Josefo, testigo ocular de la conquista de Judea por parte de Roma en el primer siglo, dice: los crímenes contra los hombres iban acompañados de lo que Josefo consideraba crímenes contra Dios. Juan de Giscala fue especialmente culpable de estos últimos. Al principio del asedio había usado madera destinada al templo para construir máquinas de guerra. Luego derritió todas las vasijas sagradas, incluidos los floreros preciosos ofrecidos por el emperador Augusto y su esposa. Luego se había sumergido en las reservas de aceite y vino del templo. Este personaje, Juan Levi de Giscala, es un candidato probable, ya que las personas viviendo en Jerusalén siguieron cada uno de sus movimientos. Su ocupación del templo siguió a los alrededores de Jerusalén por parte de los ejércitos. Aquellos que creen que Pablo está describiendo un evento que requiere un templo reconstruido, y que es lo que hoy en día se está tratando de hacer en Jerusalén, y que muchos grupos evangélicos dicen que hay que orar por Jerusalén, y la necesidad de que el pueblo judío vuelva a reconstruir el templo, que en este momento está ocupado por una mezquita árabe, el domo de la roca, allá donde estaba el templo de Herodes, que fue destruido. Se pierden el simple hecho de que los tesalonicenses no habrían tenido en mente esa noción al leer la carta de Pablo. Si el hombre sin ley era Fanías o Juan Levi de Giscala u otro personaje del primer siglo, sabemos que ese hombre de pecado estaba vivo cuando Pablo escribió su epístola a los tesalonicenses. Porque los tesalonicenses sabían qué lo detenía y quién lo detenía. Pablo les dice ahí en el verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Los hermanos en Tesalónica sabían quién era ese hombre de pecado. Porque como Pablo les dice aquí en el verso 6 y el 7, ellos sabían qué lo detenía, y en el verso 7 sabían quién lo detenía. Eso será ya la lección del día de mañana, con la cual estaremos terminando esta serie sobre el hombre de pecado.